Como personas no somos perfectos y de los errores se aprende, por supuesto. Pero lamentablemente algunos errores nos cuesta muy caro. Y no solo por los bienes materiales que se pierden y el tiempo gastado, que no se va a recuperar, sino también por perjudicar la salud de otras personas que no tienen nada que ver con los problemas de otros, pero que termina siendo parte del daño colateral. Como lo que ocurrió con un puente peatonal en Miami, que está situado justo al frente de la Universidad Internacional de Florida, y que justamente este puente iba a servir para los estudiantes de tal universidad. Este puente, como muchas otras estructuras que se hacen hoy en día, estaba constituido por bloques prearmados. Esto quiere decir que se construyeron simultáneamente por partes para agilizar el trabajo. Mientras se estaba levantando los cimientos, los pilares donde se va a apoyar el puente, al mismo tiempo en otro lugar se estaban construyendo la estructura. Esto se hace por dos razones. Uno, para no interrumpir el tráfico en la avenida. Y dos, por un tema de rapidez, ya que es importante que las obras se hagan lo más rápido posible pero sin perder el control adecuado. Ahora, para entender cuál pudo haber sido el problema principal o los factores para que este puente colapsara, tenemos que conocer el diseño estructural, los materiales con los que fueron construidos y las dimensiones de sus partes. Para empezar hablando de la estructura, tenemos que mencionar que este puente iba a tener este acabado, es decir, iba también a estar sostenido por tirantes, y al otro tramo también iba a tener un puente similar a lo que se cayó. Lo que se instaló días antes del desplome fue esta estructura, la estructura más larga de todo el tramo del puente. Eso fue lo que se cayó. Y bueno, al saber que este puente está diseñado con tirantes para que los tirantes puedan soportar la estructura, se puede determinar entonces que el tramo que pusieron por sí solo no se podía sostener porque su estructura no fue construido para eso. Y precisamente por eso es que estaban esas grúas allí. Lo que hacían era soportar al puente, es decir, estaban sosteniendo al puente para que no se apoyara todo sobre la base, porque para eso no estaba diseñado el puente. Y luego ya después del desastre fue que una autoridad mencionó que los trabajadores le habían dicho que se había aflojado uno de los cables de la grúa, que era precisamente el lado del cual se cayó. Pero veamos otros factores que pudieron inducir a que el puente colapsara. A pesar de que se ve muy sólido, no deja de ser ajeno a la distribución de tensión a causa de su propio peso. ¿Y qué significa todo eso? A ver, digamos que esto es la estructura, con sus columnas, vigas y riostras, y la tensión generada por su peso al tener que apoyarse sobre los puntos fijos se distribuye por todas sus piezas. Pero sin embargo, hay zonas que son más vulnerables que otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quito este tramo de la estructura? ¿Se caerá? Para responder esto, primero imaginemos solo un lado. Al estar anclado a un punto fijo, al momento de caer se genera un desplazamiento circular, como si fuera una bisagra. Y que este desplazamiento empuja hacia dos direcciones, abajo y hacia adelante. Y entonces, como yo tengo dos partes, cada uno con su punto fijo y a la vez ambos empujándose contra sí mismo, evita a que la estructura caiga, o al menos se puede decir que tiene más resistencia. Y por otro lado, ¿qué ocurre si yo quito un pedazo de la viga superior? Bueno, pues otra vez hago el recorrido circular como en el ejemplo anterior, pero vemos que esta vez el recorrido ya no empuja hacia adelante, sino que todo el recorrido es nada más que hacia abajo. Y con esto concluimos de que la viga de arriba resiste más y por lo tanto cae mayor tensión sobre este. Entonces se puede decir que la zona alta es más vulnerable y para compensar esta fuerza que necesita debería estar bien reforzada, y quizás no fue así.
Otra cosa que llamó mucha la atención y que fue el motivo por lo que decían que era el único en su estilo, es que el hormigón que usaron era diferente, que apenas ha salido al mercado. Es un material que se autolimpia. Esto quiere decir que ya no necesitan limpiarlo de la suciedad, el polvo y partículas contaminantes en el aire, porque el material que lo cubre, derivado del titanio, sufre un proceso químico con la luz del sol y al mezclarse con los elementos contaminantes del aire, se catalizan o se neutralizan, impidiendo a que quede adherido a sus paredes. Por eso es que se llama autolimpiante, porque evita a ensuciarse. Es un tema muy interesante, creo que hasta podría ser todo un video hablando de este material. Y en conclusión, la caída del puente no fue generado por un mal diseño, sino más bien por un descuido al momento de montarlo, porque ya que este puente no podía mantenerse solo apoyándose sobre sus bases, entonces era muy probable que caiga, porque su peso iba a ser soportado por los tirantes que iba a tener, pero no pusieron nada. Si al menos hubieran puesto una grúa al medio, quizás se hubiera evitado este derrumbe. Quizás.